Bárbara tenía prisa por volver a casa. Últimamente se llevan tan bien con Vitalik que ni siquiera podía encontrar la definición correcta de este fenómeno. Simplemente todo lo que había caído antes ahora tuvo la oportunidad de mantenerse unido. Incluso le sugirió que pensara en dar a luz a un bebé en un futuro próximo. Así que definitivamente valió la pena apresurarse a regresar a casa. En los últimos tiempos, el marido era la ternura y el cariño. Varia siempre se consideró optimista y, en general, una persona feliz. Por supuesto, ella no parecía tener motivos para una alegría especial, pero aún así, ¿por qué estar triste? La niña nació en una familia de geólogos. Hoy en día, esta no es una profesión tan popular y popular, pero a sus padres realmente les encantaba su negocio. Sí, se conocieron, en general, en una expedición del Instituto Minero local. La madre de Varina comenzó a ejercer después del tercer año y su padre ya trabajaba como parte del grupo de inteligencia. El romance de los padres se desarrolló rápidamente y pronto se casaron. Por supuesto, simplemente no tenían las condiciones para crear una familia de pleno derecho, pero ambos se acostumbraron al romance y no exigieron nada más de lo que su pareja podía dar. La madre de Varina completó con éxito su educación y pronto apareció su única hija, a quien al nacer le dieron el hermoso nombre de Bárbara. La niña creció sana, hermosa y complació a su madre, a su padre y a sus únicos abuelos. Sus padres ya no estaban vivos en ese momento, porque ella recibió todo el amor y afecto solo de los ancianos de su padre. En la primera infancia, Bárbara recuerda mal. Todavía era demasiado joven para recordar mucho, pero aún así, en la memoria solo quedan los momentos más limpios, más alegres y más brillantes del pasado. Entonces papá llega a casa del trabajo y le compra helado. Aquí mamá la lleva a las atracciones en un maravilloso día de verano y ella la toma de la mano. Y aquí Bárbara se enfermó y papá y mamá se enteran. ¿Qué querría hacer su dulce hija para ir inmediatamente a la tienda y regresar con un juguete nuevo en un hermoso paquete? No importa cómo fuera, una vida tan divertida para la niña no duró mucho. Los padres simplemente no querían estar atados a un solo lugar, aunque tenían la oportunidad de desarrollar una carrera aquí en la gran tierra. Simplemente no nacieron para esto, así que volaron por todo el mundo. Uno de esos vuelos resultó fatal para ellos. Quien dijo que hubo un ataque terrorista en el lugar de destino, quien relacionó la muerte de todo un grupo de geólogos con razones climáticas, quien culpó a la tecnología defectuosa, pero el hecho sigue siendo triste, un hecho triste. A la edad de 7 años, Bárbara quedó huérfana. Las niñas no informaron de inmediato que había ocurrido una tragedia. Pudo ir feliz al primer grado y aún les escribía a su mamá y a su papá con mano contundente, cuando llegaban y podían leer todo. Pero el regreso se retrasó y retrasó. Ya se habían fijado todos los plazos, durante los cuales normalmente no existían, pero mamá y papá no estaban en el apartamento. Y entonces el abuelo y la abuela decidieron contarles a sus nietos un terrible secreto. Nunca vuelvas otra vez. La niña aceptó con mucho dolor el hecho de que su mamá y su papá ya no están allí. Al principio ella no creía en esto y pidió buscar el camino correcto. No. Puede suceder que a ellos, personas inteligentes y adultas, no se les ocurra algo para sobrevivir, salvarla y hacerla crecer aún más, a ella, Bárbara. Pero pasaron los días y ella estaba convencida de que su abuelo y su abuela tenían razón. Nadie sobrevivió a toda la expedición. Allí quedaron para siempre todos sus participantes, hasta el final. Varia se volvió mucho más cerrada y distante que cualquier niña de su edad. En la escuela incluso hicieron un escándalo por el estado de la niña. La abuela tuvo que ir allí y, con su expresión clara, hacer un escándalo para que su nieta se quedara sola, porque la niña experimentó una de las tragedias más terribles de su vida.
Durante algún tiempo no tocaron el accidente, pero este periodo fue suficiente para que ella finalmente se cerrara y se volviera inhumana, fría, como helada. Bárbara no tenía amigos con los que solía saltar tan alegremente en el patio de la escuela con una goma elástica. No había nadie que le escribiera notas en clase y nadie empezó a cargarla. En la escuela secundaria, las chicas no lo notaban, simplemente preferían no verlo y no comunicarse con él. Como si estuvieran dejando que su dolor se les escapara entre los dedos. Esto fue algo bueno para la niña. Era mejor que las recitaciones inconexas de mamás amigas o el canto tranquilo de un compañero de clase. Es mejor para ella sobrevivir a su dolor que convertirse en el objetivo de la simpatía irreal y exagerada en todas las relaciones. Pasaron los años. La escuela primaria se convirtió en secundaria y luego en secundaria. La abuela que quería mucho a Bárbara murió a causa del insulto. La niña seguía siendo igual de inhumana y parecía que nada podía derretir el frío de su corazón. En aquella época, que se consideraba una juventud dorada y alegre, Bárbara se sumergió por completo en sus estudios. No quería comunicarse con sus compañeros ni divertirse en absoluto. Ella vio su propósito en el aprendizaje del material educativo. Aún no sabía en quién quería convertirse, pero comprendió que tenía que estudiar. Al menos para no volverse loco, al menos para divertirse. La materia favorita de Bárbara siempre fueron las matemáticas, y luego también amaba apasionadamente la física y la química. Cada vez está más cerca de sus padres. Los que estaban en el chiste estaban orgullosos de no tener una familia humanitaria y de que todos son limpios y refinados en todas las relaciones de la tecnología. El abuelo ayudó a su nieta lo mejor que pudo. Ya no era joven ni del todo saludable, pero para su línea de sangre todos los días hacía literalmente lo imposible, levantarse de la cama y hacer todo lo necesario. Le dieron el cuidado de una niña con mucha dificultad, debido a su edad, y el grupo de discapacidades que en ese momento ya existía con el anciano. Pero presionó todas las palancas que tenía a su disposición para criar personalmente a la niña y no permitir que Bárbara ingresara al orfanato. Y hasta el final de sus días, Varia estuvo agradecida con su abuelo por la perseverancia que mostró en el caso de darle una paliza en los servicios sociales de alquimia. Se puede decir con seguridad que Bárbara, que perdió a sus padres muy joven, no sufrió ni se suicidó porque tenía un abuelo. Él la reemplazó con todos. Y mamá, papá y abuela. Absolutamente todos. Una vez, Varia llegó accidentalmente como espectadora a un torneo de ajedrez organizado por la Federación Deportiva local. A ella le gustó lo que vio y al día siguiente la niña se inscribió felizmente en la sección de ajedrez. Aquí parecía haber encontrado su verdadero propósito. Además de que le gustaba jugar al ajedrez y pensar en combinaciones. Lamentablemente también encontró su nicho y sus amigos. Es decir, aquellas personas a las que no les gustaba mucho comunicarse y preferían pasar los días no en fiestas ruidosas, sino detrás de tableros de ajedrez. Mientras las chicas de la clase hervida ya corrían por el club y las malas lenguas afirmaban que alguien ya había logrado mirar en el laboratorio, ella se sentaba alternativamente frente a libros y luego frente a libros de texto de ajedrez. Le gustaba aprender ambas cosas y las perspectivas en ese caso. Si logra ingresar a una buena universidad, estarán muy felices. El ajedrez le ayudó a mantener su mente en orden, le trajo sentimientos estrictamente de acuerdo con la lógica, le ayudó a vivir y a no distraerse con problemas de carácter emocional. En la sección, Varia conoció a muchas personas interesantes. A muchos de ellos se les podría llamar fácilmente no del mundo de. Bárbara estaba feliz de ir allí 3 veces por semana. Se sentía como pez en el agua. Sí, y los éxitos deportivos no tardaron en aparecer. A pesar de que la niña recién había comenzado a entrenar, ya había aprendido mucho y ahora aplicó sus conocimientos en la práctica.
Lo más extraño de esta sección fue un tipo llamado Kolya. No se sabía mucho sobre él. Era uno de los ancianos de la sección, que vino aquí de una escuela de ajedrez seria. Nikolai solía vivir y entrenar en otra ciudad, pero después de la muerte de su padre vino aquí con su madre. Aquí vivió. Varia y Kolya encontraron un lenguaje común. Un joven serio y reflexivo y una chica tranquila y modesta podían discutir mucho y rápidamente si se trataba de ajedrez, pero podían leer libros tranquilamente y no decir una palabra durante mucho tiempo. Varia entendió que le agradaba mucho a Nikolai. Pero él era increíblemente tímido y no era un cosplayer, y ella no quería empezar ninguna historia de amor. Incluso esos pocos y frágiles intentos de Kolya de dar algunos pasos más cerca, Varia pareció no darse cuenta. No quería ofender al chico con una negativa directa, pero tampoco quería tener una cita con él. Nikolai era su amigo y tenían que terminar la escuela al mismo tiempo. Pero a diferencia de Varia, que no iba a irse, el joven tenía planes impresionantes para el futuro. Lo dijo de sí mismo, sin esconderse ni esconderse. No tengo nada aquí. Mamá me trajo aquí para alquilar nuestro departamento en la capital y vivir aquí por el dinero del alquiler. Pero definitivamente regresaré a la gran ciudad. Y estudiaré en la Facultad de Derecho. Mi padre también lo graduó y este es mi deber en honor a su memoria. Bárbara asintió y pensó para sí misma que Kolya, con su propia claridad de pensamiento, ya había construido en su cabeza una combinación llamada mi vida, y ahora gradualmente se hace realidad. No permitió coincidencias. Recordaba todo, incluso que siempre necesitó un techo sobre su cabeza. Era, desde su punto de vista, muy encomiable. Después de todo, a esta edad, los jóvenes a menudo tienen un viento en la cabeza y no comprenden todo el horror de sus acciones al mismo tiempo. Entonces, se podría tomar un ejemplo de Nikolai, él era positivo en todo. La niña no tuvo problemas con la propiedad. Ella era la única heredera de su abuelo, él era dueño de un amplio y amable apartamento de 3 habitaciones en una gran zona verde de la ciudad. Para que el futuro de la niña estuviera asegurado. El abuelo le dijo repetidamente a su nieta que era necesario recordar que esta era su propiedad y en ningún caso debería vender su casa, incluso si aparece una mejor opción, incluso si ella realmente quiere, incluso si de repente parpadea ante los ojos de esta. Minutos de ventaja. El abuelo hizo que su nieta improvisara repetidamente. Que en la vida hay cosas diferentes. A veces estás a caballo y otras no. Pero en cualquier caso, cada persona necesita vivir en algún lugar, lo que significa que es necesario tener un hogar. Varia sintió y pensó que la sabiduría de este abuelo no le sería útil durante muchos años, porque vivirá mucho, no tiene otra salida. Deja vivir al abuelo y ella estará cerca de él. Entonces resultará que ella será feliz. Bárbara ya ha decidido qué hará después de la escuela. Si es tan buena en ciencias naturales y precisas, ¿por qué no convertirse en bióloga? ¿Y qué? Esta es una especialidad rentable, puedes hacerlo en todas partes. Así que no será un problema para un trabajo. Y no le resultará tan difícil estudiar allí, porque su tasa de éxito escolar es excelente. Dicho, hecho. Bárbara tomó fácil y simplemente el primer curso de biofacetado y comenzó a estudiar con vergüenza. A ella le gustó increíblemente todo en su nueva vida estudiantil. Por la mañana, la niña se despertó muy feliz. Intentó llegar a todas partes y hacer de todo. Corre a practicar en los rincones más exóticos de la ciudad. Dibujado y fotografiado, preparado y analizado. El día de su cumpleaños compró un microscopio de alta calidad con una óptica excelente y pasó días enteros e incluso noches detrás de él. La apariencia de la niña también cambió mucho durante este periodo de tiempo relativamente pequeño.
Se volvió más alta, más estricta, más atractiva. La trenza rusa del grosor de una mano solía llegar hasta la cintura, pero ahora la niña se cortó el pelo justo debajo de los omóplatos y se hizo una trenza a la moda con muñecas delgadas, comenzó a decorar cada vez más sus pulseras, y en las orejas perforadas hace años, finalmente hizo finos aretes dorados en forma de flores. Una vez pertenecieron a su madre y, por lo tanto, Varia no pudo atreverse a usarlos durante mucho tiempo después de la tragedia. En otras palabras, gradualmente mejoró y se convirtió en una chica normal y corriente. Pudo llamar la atención sobre los estudiantes. Algunos de ellos le parecían casi extraños, pero en general aprendió a comprender a estas personas con las que chocó su destino. Tomemos, por ejemplo, a Andrei, un chico alegre y conversador. Alto, bello, llama la atención en cualquier fiesta de estudiantes porque es el alma de la empresa. Y la línea del Cuarek está siendo golpeada. Ella le ofrece ir juntas a la biblioteca o sentarse en la misma habitación con Herbari. Pero Bárbara ve que no solo ella tiene el mismo interés en él. Y por eso, cortésmente se niega a pasar tiempo con Andrei. También decidió en su temprana juventud que no vale la pena gastar la juventud en alguien que no está dispuesto a gastarla en ti sin dejar ningún resto. O, por ejemplo, Antón. Así de tranquilo y modesto no se le puede sacar ni una palabra. Como futuro especialista, ya lo tiene claro. No es un genio, pero algo así. Sabe mucho, clasifica sin equivocarse, se hace amigo de los profesores, pero por alguna razón no le interesa el accidente. Generalmente es indiferente a las chicas. Que cualquiera de sus compañeros de clase. Y así puede ser. Bárbara está preparada para esto. No significa no. No insistirá en que no habrá amargas decepciones más adelante. Fue este enfoque en las relaciones con los hombres al que la niña intentó adherirse. El abuelo ayudó mucho a su nieta, aunque ya era bastante mayor. Puso orden en su departamento, cocinó para comer a su. Intentó hacer algunas compras y, en general, sirvió para Varia como un hombro confiable que siempre estuvo con ella, sin importar el clima en la calle y sin importar el estado de ánimo de la niña. No se imaginaba a sí misma sin un abuelo. Inteligente, delgada, irónica y discreta, su amante. No todas las personas tienen tanta suerte en la vida y la niña lo entendió perfectamente. El estudio poco a poco la cautivó cada vez más. Se repitió la primera sesión, y de repente resultó que Varia aprobó perfectamente todos los exámenes en un solo examen. La niña misma no esperaba tales logros en absoluto, y luego así. Por eso, incluso celebraron unas pequeñas vacaciones con su abuelo. El anciano apenas lloró cuando su nieta le entregó su nota. Dijo que no dudó en vivir este momento, que con sus propios ojos vio que inteligente y bisnieta había criado. Al mismo tiempo, la criatura no estaba oculta, ya que miró brevemente al sirviente. Allí, entre los viejos vasos de cristal, que servían como recuerdo de la abuela desaparecida y pertenecían a esa época, se encontraba una fotografía de sus padres. Sí, el abuelo definitivamente no se avergonzará de su hijo. No ante su nuera. Realmente puso todo lo que pudo en Varia y todo lo que tenía. La sesión de verano resultó no menos exitosa para Bárbara que la de invierno. Esta ya era una solicitud seria, difícilmente un diploma rojo, porque el primer y segundo curso se consideraban bastante difíciles, y no todos tuvieron la suerte de aprobar todos los exámenes no solo la primera vez, sino también evaluaciones tan excelentes. Pero Bárbara no pensó en eso. Ella simplemente hizo lo que le gustaba y obtuvo calificaciones bastante predecibles para este premio. Además, la niña no abandonó el club de ajedrez, en el que comenzó a estudiar cuando era colegiala. Aunque ahora ya no era tan interesante aquí,
porque muchos ancianos se han ido y ella aún no ha encontrado un lenguaje común con los nuevos. Lo más desagradable para ella fue la ausencia de Kolya. No, ella sabía, por supuesto, que tarde o temprano Nikolai iría a estudiar a la capital, como iba a hacer, pero aún así era algo triste. La propia Varia no entendía cómo se había acostumbrado a su corona cada vez mayor y cómo le faltaban sus comentarios sabios y lacónicos sobre todo lo que en el mundo solo se puede discutir. Pero aún así recibió la mala información de Kolya. Fue a donde planeaba ir. Vive con su madre en su apartamento. Si Varia quiere, puede venir a visitarnos en cualquier momento, preguntándoselo a su abuelo, por supuesto. En ese momento, Varia siempre sonreía. Así es él, Nikolai. Nunca se olvidó de quien es más débil, quien necesita ayuda. Se trata de su abuelo, que en ningún caso debe preocuparse. Yo también lo recordé. Kolya escribió que no planea venir todavía, porque todo el trabajo está total y completamente ocupado con el estudio. Y era pura verdad. Poco después de la sesión, los futuros biólogos realizaron una larga práctica de campo y durante mucho tiempo tuvieron que olvidarse de los beneficios de la civilización, como Internet y la comunicación móvil estable. El destino ha arrojado a Bárbara a una aldea que ya no debería estar en el mapa, pero de alguna manera todavía existía. Solo quedaban 10 patios. Personas mayores que no tenían parientes o simplemente no querían llevarlos a sus acomodados apartamentos de la ciudad. Sin esperanza y anhelo. En cada patio hay diferentes tipos de cabras y loros. Y a veces los más jóvenes y fuertes tienen. Los Bárbara nunca visitaron el pueblo por más de un par de horas. Simplemente no tenían parientes allí y, por lo tanto, todo su conocimiento de la vida del pueblo era simple y caprichoso. Pero ahora tenía que vivir aquí todo un mes de julio, o incluso la mitad de agosto, y tenía que adaptarse a las nuevas realidades. Bárbara y otra niña se instalaron en la casa de la abuela Kuzminisnaya. Al principio, las chicas querían llamarla por su nombre y apellido, pero la anciana decididamente desaprovechó esa oportunidad y dijo que para todos aquí ella es solo una Kuzminigna, lo que significa para ellas también. Por lo tanto, es más fácil, más corto y no por estado llamarla por su nombre y apellido. Los servicios domésticos de la casa no eran atractivos para la anciana, pero a las niñas les gustaban bastante. Todavía eran jóvenes y no requerían ningún encanto especial ni un confort sorprendente. Las camas con mullidas cortinas hicieron que las niñas se sintieran realmente originales. Nunca antes, ni después, tuvieron que dormir sobre algo como esto. Suave, fresca, ligera. Y las almohadas dobladas sobre estas camas con toboganes y cubiertas con servilletas de encaje también provocaron una tormenta de emociones. La cocción de Kuzminigna debía hacerse en un horno grande. Por supuesto, podrías usarlo si quisieras usar un horno eléctrico, pero una anciana se quejó mucho de la cantidad de electricidad que consume. Y en el horno, la abuela siempre cocinaba varios platos al mismo tiempo, y los artesanos locales le entregaban leña gratis. Así que tuve que aprender todas las habilidades para usar el horno con mi novia en Bárbara. Resultó no tan difícil, pero lo más importante es interesante e informativo. Las niñas llevaban agua del pozo, que no estaba muy lejos. También aprendieron a lavarlo a mano. La ciencia no es muy buena, pero se rieron mucho. ¿Cómo es eso? ¿A dónde se fue su siglo I, que fue ilustrado? En el sótano, cuya entrada siempre estaba cubierta con tablas de madera, había muchos atardeceres y verduras con frutas, solo había tiempo para recogerlas y servirlas en la mesa. Si quisieras cocinar algo fresco, podrías ir al jardín o huerta y regresar de allí con todo lo necesario. La leche se la quitaba a los vecinos y a cambio se les daban huevos, que eran llevados por sus gallinas. Lo cual esta práctica empezó a gustar cada vez más.
Por la mañana solían ir a trabajar al bosque local. Allí recogieron muestras de flora y fauna, sacaron tierra y realizaron otras tareas que abundaron y los curadores las pusieron en la ciudad. Varia hizo todo con el corazón, con cuidado, para luego no dejarse llevar por el trabajo detrás de escena. Le gustó la práctica y le gustó todo lo que estaba relacionado con este pueblo. Incluso dijo que tienen mucha variedad de turismo verde. Luego, después de practicar en el bosque, llegó el momento de ayudar a la anfitriona de la casa. Las niñas trabajaban en el huerto, cuidaban la comida de la abuela, intentaban cocinar, comer o hacer repostería. Kuzminikna agradeció calurosamente a sus hijas, como las llamaba, y trató de sentarse a la mesa para alimentarlas más deliciosamente. Pero comer no era tan interesante como caminar por el barrio. Los lugares de este pueblo eran increíblemente hermosos. Tan hermosa que te miras y se te va el corazón. Bárbara sospechaba que así aparecían en ella los genes de sus padres, pero le gustaba mucho vivir en un lugar nuevo, lejos de casa. Lo único que no le dio paz a la niña fue su abuelo, a quien tuvo que dejar en la ciudad. Por lo tanto, en cada oportunidad, incluso la más pequeña, Varia intentó llegar al rascacielos en el que se encontraba el roble del pueblo local, y desde allí llamar a su abuelo a casa. La elección del lugar se explicó de forma muy sencilla. Solo allí la conexión cogió más o menos calidad, y no tuvo que repetir. Ser escuchada por su anciano interlocutor. Bárbara sabía que su abuelo esperaba estas llamadas con gran impaciencia, por lo que no hacía pausas en las sesiones de comunicación. Iba al club en cualquier tiempo, bajo la lluvia, con el viento, bajo el sol abrasador. Con el tiempo, se acostumbró y el camino de ida y vuelta al club incluso empezó a darle placer a la chica. Fue un pequeño y agradable paseo, gracias al cual Bárbara podría haber sabido con seguridad que, con su querido corazón, todo estaba en orden. La novia de Varia, con quien ambos alquilaron una habitación en casa de Kuzminiknaya, no fue tan selectiva en la comunicación. Ya tenía amistades muy extrañas con los chicos locales, pero Varia, por mucho que lo intentara, no podía acostumbrarse a la comunicación regular con los representantes del sexo opuesto de la aldea. Y ni siquiera sabía qué sorpresa le depararía pronto su destino. Por alguna razón, la chica estaba ansiosa por enamorarse. Bueno, sucede que miras a lo lejos y sueñas que serías abrazada por las manos fuertes de un hombre confiable. Varia se encontraba precisamente en ese estado. Miró el interés de su novia a través de sus dedos, como si recibiera un poco de atención indigna. No, quería conocer a un hombre para quien ella sería el mundo entero. Una persona tan fuerte, valiente, amable, honesta y definitivamente hermosa. Con un hombre así, definitivamente comenzará una relación y formará una familia. Solo necesitas esperar a un hombre así en tu entorno, debes ser digno de conocerlo. Los días pasaron volando y Varia todavía estaba dispuesta a enamorarse. Ella también era una buena práctica en el bosque, ayudaba a la anciana en la casa, preparaba, lavaba y limpiaba, pero ella era como una pala entre las cosas. Todo estaba cuidado por una persona cuyo corazón la esperaba desde hacía mucho tiempo. Mucho tiempo. Mientras tanto, el tiempo en el pueblo era maravilloso. Solo en el heno, como decían los lugareños, se apresuraron a sacar de los campos todo lo que debería estar en los graneros y alfombras en otoño. Bárbara también se unió de mala gana a este alboroto generalizado, aunque entendió que esto casi no le concierne. ¿Qué es ella? Hoy no, mañana terminará la práctica y ella se irá a su ciudad, pero los lugareños necesitarán alimentar al ganado con algo antes de la nueva hierba. Mientras tanto, ella no quería irse en absoluto. Si Bárbara realmente se acostumbró a la vida del pueblo o simplemente la arrastró hacia el exotismo. Pero en la vieja casa de madera, un poco gruñona, pero muy amable, a ella le gustaba la Kuzminiknaya.
Una vez, cuando el dueño fue al taller de automóviles, que venía a su pueblo una vez por semana, Bárbara ya estaba ocupada en el negocio habitual y comprensible para ella. Estaba regando la futura cosecha de tomates. En el camino, la niña también pensó en qué llevar en el cuaderno común, que le servía de diario en la práctica. ¿Y qué puedes dejar para después, cuando llegue el momento? El sol estaba alto en el cielo y por todas partes se escuchaba el ruido del estado de ánimo de Varia, que incluso cantaba una canción. Bárbara inclinó su espalda hinchada, se volvió y... Al menos la mitad de las semillas de tomate podían presumir de un agradable color negro de los ojos y de la falta de una variedad de hierbas alrededor de las plántulas. Genial. Un poco más y estará bien. Es hora de ir a preparar la cena. ¡Guau! ¡Qué belleza! No me lo esperaba, no me lo esperaba. ¿Y de dónde sacaste uno tan hermoso? La voz detrás de la espalda hizo que Bárbara se diera vuelta repentinamente como si la hubieran atrapado en la escena del crimen. Allí, detrás de la cerca de azulejos, estaba un hombre alto y lindo que observaba a Varia en silencio. Como puedes ver, él la había estado observando durante mucho tiempo, solo que ella aún no lo había notado, porque estaba completamente absorta en su trabajo. «Eres hermoso», repitió el hombre cuando vio que Varia lo miraba. Y de repente la niña se alegró mucho al escuchar un cumplido tan tonto. Mientras Varia pensaba qué decir en respuesta, si agradecerle las agradables palabras en su discurso o regañarla por mirar sin preguntar, el hombre, al parecer, ya tomó una decisión, porque abrió con cuidado la puerta, que lo separó de Bárbara y pisó el sendero pisoteado del jardín. La chica estaba nerviosa, porque una cosa es charlar con desconocidos hasta que crucen el umbral de tu casa o parcela. Y es completamente diferente hablar con él cuando está tan cerca. Varia no quería involucrarse en una historia desagradable, e incluso ahora, mientras Kuzminikna no está allí. Mientras tanto, el hombre se acercó a ella con paso elástico y una sonrisa brillaba en todos sus dientes blancos como la nieve. No le recordaba al ladrón, al asesino o a lo peor de ningún violador. Él simplemente caminó, con las manos vacías y al mismo tiempo no apartaba la vista de Bárbara. La niña notó que el chico no parece sufrir de timidez excesiva y sabe exactamente cómo le gustará a la chica. Destrozada, alegre, segura de sí misma, y el corazón de la joven estaba claramente obstruido. A ella le gustaba. Definitivamente ve que le agradaba. Quizás esta sea su oportunidad. El chico se acercó y ahora Varia pudo verlo. Él tenía más o menos su edad, tal vez solo un par de años más. No vestido como un pueblo, inmediatamente llamó la atención. Aquí él era como un invitado de otro mundo, justo aquel al que ella se había acostumbrado y en el que vivió toda su vida. «Hola belleza, ¿nos vemos?». Entonces sugirió al chico y la miró a los ojos. E incluso, como le pareció a Varia, un poco ridículo. La niña no sabía qué decirle ni cómo responderle. A él le gustaba a ella. Bueno, hay tal sensación en el pecho de que fue esta persona la que había estado buscando y finalmente encontró. Casi lo mismo sintió Varia. Pero toda la educación que recibió hasta ese día afirmó persistentemente que en ningún caso puede ser reconocida. ¿Te gusta? Tienes que darte la vuelta y dejar que él mismo adivine y dé los primeros pasos por sí mismo. Pero ella no necesitaba dejar la respuesta. Porque justo en ese segundo, Varia no tuvo tiempo de abrir la boca, cerró de golpe la puerta abierta y una amiga de Varia y una vecina Katia cayeron al territorio de la casa. Precisamente con quien compartía la habitación de la hospitalaria abuela Kuzminikna. «Oh, tenemos invitados». Caterina evaluó rápidamente la situación. «Encantado de conocerlo». Las paletas hervidas cayeron. En ese momento casi odiaba a Katia. Bueno, ¿cómo pudo pasar?
¿Por qué apareció ahora en tan mal momento? Cuando justo iba a hablar con este lindo joven. Pero para honrar el pasado, hay que decirlo, casi no reaccionó ante la aparición de Katia. El hombre se limitó a mirarla, asintió levemente y volvió a mirar a Bárbara. La chica lo dijo con muy buena señal. Vitali finalmente se presentó como un extraño y le tendió la mano. Es un placer conocerte. Bárbara se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Si ahora puede interesarse por este hombre guapo, que también le gusta a Katia, entonces todo podrá salir bien para ellos. ¿Y qué? Que no son pareja. Y, sintiendo los latidos del corazón en el pecho, la muchacha se presentó, justo al tiempo que extendía la mano hacia él. Bárbara, yo también estoy muy contenta. El comienzo de su encuentro fue increíblemente conmovedor para la niña. Si realmente logra comenzar a comunicarse con Vitali, sin duda será una comunicación muy interesante y prometedora. Bárbara prestó atención a cómo Katia, con los hombros doblados, se dio la vuelta y entró silenciosamente en la casa. Por supuesto, ella no tiene esos chicos y chicas. Constantemente uno u otro empuja por la casa. Katia, incluso todo el trabajo duro que debería haber hecho sola, tradicionalmente recayó únicamente en esos reclutas voluntarios. Y ella no tiene que lidiar con eso. Ella necesita de alguna manera mantener relaciones con ese hombre, quien vino a ella y le prestó atención. Varia conocía este problema desde la infancia. Aunque la inhumanidad y la alienación han desaparecido de su personaje con el tiempo, aún persisten algunas dificultades en la comunicación. Y le resultó bastante difícil conocer gente por iniciativa suya. Vitali hizo exactamente lo que esperaba de cualquier hombre. Bueno, Varia, sé valiente, muéstrale lo que puedes hacer, no dejes que piense que contigo puede ser aburrido y poco interesante. Después de vestirse, Bárbara respondió cuidadosamente a las preguntas que le hizo el nuevo conocido. Se movieron suavemente bajo el dosel, alejándose del sol abrasador, que ahora apenas se encontraba en el cenit. Bárbara estaba cómodamente sentada a su lado y empezaron a hablar. Desde fuera parecía que estos jóvenes se conocían desde hacía una eternidad. Mientras tanto, Varia solo había aprendido a hablar con una persona que no había estado en su vida hacía una hora. El ambiente de comunicación se volvió más alegre. En el área había insectos, de los cuales Vitalik y Varia saludaban, intercambiando sonrisas comprensivas. El calor era increíble y la niña sintió como un chorro de sudor brotaba de debajo del fino pañuelo de seda que llevaba en la espalda. Vitalik habló un poco sobre sí mismo. Vive en la ciudad, vino a la oficina local para hacer negocios, su empresa compra algo aquí y está obligado a estar presente. Pasó y vio a Bárbara, que estaba regando tomates. El hombre admitió honestamente que le agradaba el extraño y decidió que no abandonaría el pueblo hasta que supiera cómo seguir a una aborigen tan hermosa. Entonces llegó el momento de hablarle de mí a Bárbara. En primer lugar, el chico la sorprendió bastante y le dijo que ella no es aborigen en absoluto y que, en general, incluso son vecinos. Ella también es del mismo asentamiento que él. Solo él vino a este pueblo por trabajo y ella por estudio. Ella pasa por la práctica aquí, solo todo. ¡Guau! Vitalik se estaba estirando con entusiasmo, mirándola desprotegida. Varia captó su mirada y sonrió por alguna razón. Lo sientes, por supuesto, pero no puedes decir que seas una chica de ciudad en absoluto. La niña se miró y admitió que tenía razón. Y a veces estaba manchado con una grasa negra y rural. Tenía los pies descalzos, sucios hasta el fondo y su cabeza estaba atada de forma extraña a un pañuelo blanco, en el que se podía reconocer la toalla que le entregaron al ama de llaves, así que Vitalik tenía todas las razones para considerarla local. Bárbara se rió.
Al principio era tímida, inquebrantable, y luego se hizo cada vez más ruidosa. Le pareció divertido, extraño y muy bueno. Se sentó junto al hombre más bello del mundo a la sombra, lejos de los ardientes rayos del sol de verano, miró su atuendo casi como un kutur y su corazón estaba tranquilo y alegre. Vitalik también la miró y comenzó a sonreír al principio, para luego reírse de su voz. No podía quitar los ojos de su nuevo amigo, que se estaba divirtiendo mucho aquí, frente a él, como si se conocieran de toda la vida. El hombre con gran dificultad reprimió el deseo de abrazar a la niña en ese momento. Vitali y Bárbara permanecían así hasta la noche, pero llegó la vieja Kuzminizna, que tenía dificultades para caminar. Ella no era ni malvada ni dañina, pero a los otros chicos en su propio complot no les agradaba la mujer. Varia se enteró de esto hace un par de semanas, cuando Katerina trajo tabúes a sus nuevos amigos. «Oh, chico, ¿de dónde eres? ¿De Berezovka, o qué?» Ella empezó sin avisar y, al no tener tiempo ni siquiera de obtener respuesta, añadió, «Y ahora ve a dónde vas». La chica vino aquí para armar un escándalo. Vamos, vamos, lárgate. Y si te gustó la chica, entonces toma el teléfono y allí lo verás. Bárbara estaba dispuesta a jurar que con estas palabras. Kuzminikna la saludó con la mano. Quizás así fue realmente, pero Vitali se dio cuenta de que había estado sentado aquí durante mucho tiempo y se iba a ir. Sin embargo, antes de salir por la puerta de la casa de la anciana, Bárbara se dedicó a cuidar el jardín y luego al diario de práctica. Hoy trabajaron mucho en el bosque y tomaron muestras de suelo. Todos ellos deberían estar numerados y describir lo que estuvo haciendo hasta la misma noche. El corazón de Bárbara cantaba y parecía bailar en su pecho. ¿Se enamoró? ¿Es ella? ¿Reina de las nieves? ¿Cómo es eso posible? Pero irás, es fácil y sencillo. En la gran sala que servía de cocina y en la cocina juntas. Kuzminikna cantó una especie de canción melancólica sobre Milov, que quedó atrapada en él. Sobre todo, a la niña le gustaría saber con seguridad que él la llamará tan pronto como se presente esa oportunidad. La conexión en el pueblo es mala, pero, ¿y si no? Si él no la llama, ¿entonces qué? Varia agarró sus esponjosas mejillas con las palmas y el horror en él se congeló. No podía permitirse el lujo de perder el contacto con Vitalik. Incluso su nombre es tan hermoso. No, no. Definitivamente la atrapará. Y no hay nada que temer. Por la tarde, cuando las primeras estrellas brillaron en el cielo, Bárbara fue a su puesto de negociación para llamar a su abuelo. Ya estaba deseando saber cómo finalmente podría saber cómo le había ido sin ella durante todo el día. De repente, detrás de ella, se oyeron pasos apresurados. Varia no tuvo tiempo de tener miedo y empezar a imaginar a quien se le podría pedir ayuda, como una figura alta. A primera vista, sin siquiera mirarlo, Bárbara reconoció a esta persona. Vitalik la alcanzó. E inmediatamente se volvió tan fácil y agradable en el corazón, como si alguien la hubiera sumergido en una zapatilla dulce y ajustada. Hola, apenas te alcancé. Vitalik saludó a la niña, comparándose con ella. Qué bueno que vi cómo caminabas. Eres, ¿cómo decirlo? En general, para ti en el futuro, no camines aquí solo por las noches, ¿vale? No es bueno. Varia no sabía cómo reaccionar ante tal petición. Por un lado, es fantástico que un joven esté preocupado por ella y, por otro lado, ella no puede hacer lo que él le pide, porque solo necesita llamar a su abuelo por las noches. No funcionará, dijo Varia, bajando la vista hacia el camino polvoriento. Definitivamente necesito llamar todas las noches, sin excepción. ¿Y con quién más debería ir?
Vitalik inmediatamente sonrió con su sonrisa más hermosa de todos y en el mismo segundo se ofreció a los viajeros y al mismo tiempo a los guardias. El corazón de Varia se hundió en alguna parte. Así, intercambiando las últimas noticias del pueblo, que por su tamaño recordaba mucho más a la granja, los jóvenes llegaron al lugar donde era posible hablar con mayor o menos normalidad. Varia realmente se sentía mucho más segura en compañía de Vitalik. En algún lugar a los lados del camino sacaron sus rollos de grillos, algunos animales pequeños crujieron en la hierba y ella estaba bien y tranquila. Bueno, qué gran día. Mientras Varia hablaba con su abuelo, Vitalik se hizo a un lado tímidamente para no interferir. Sin embargo, tan pronto como la chica terminó de hablar, él inmediatamente se paró detrás de ella. Y se dirigieron hacia la casa de Kuzminikna. Mientras se acostaba a dormir, Bárbara supo que era humanamente feliz. ¿Y qué más necesita una persona en la vida? Sol cálido, aire fresco, apoyo de su propia persona y de Vitali cerca. Él insinuó sin ambigüedades que habría tantas personas a su alrededor como ella lo permitiera. Sí, ¿puede prohibirlo? Varia soñaba con continuar su relación en la ciudad. Es una suerte que vivan cerca. Me pregunto dónde estudia Vitalik. ¿O simplemente está trabajando? El chico hoy dijo muy poco sobre él y su familia. Solo un poco. Ella preguntaba cada vez más sobre ella. Y Bárbara le dijo como si estuviera aturdida. Ella no ocultó nada. Además, Vitalik es un interlocutor maravilloso. Su mañana con Katia comenzó de forma tradicional. Lavando en la palangana y divertidos intentos de salpicarse unos a otros con agua fresca de pozo, recién traída en 2 baldes de zinc. ¿Qué no decir? Pero la vida del pueblo tiene sus ventajas, y una estupidez tan linda, una de ellas, y muy pesada. Bárbara no tuvo tiempo de pisar el porche e inhalar lo más puro, como un cristal transparente. Algo tan querido sucedió y se volvió tan familiar tan rápidamente. Buenos días, Sonia. ¿Cómo dormiste? ¿Con qué soñaste? Vitalik estaba frente al porche y sostenía en su mano un pequeño ramo de flores silvestres atado con un hilo duro. Varia bajó del porche para encontrarse con el niño y él le entregó solemnemente este modesto regalo. Pasó corriendo, secándose los ojos del sueño de Caterina. Y entonces Kuzminikna, de mal humor, tropezando con pasos pesados, dijo, el día empezó bien. Vitalik descubrió en detalle cuándo y dónde estaría Bárbara y desapareció, como si él no hubiera estado allí. El joven explicó que necesitaba hacer su trabajo, por lo que vino aquí en general, pero definitivamente la encontrará. Que Varia ni siquiera se preocupe. La chica asintió con la cabeza. Y empezó a soñar con el próximo encuentro, la puerta apenas se cerró detrás de Vitalik. Bárbara estaba esperando a Vitalik en el bosque, en la práctica, pero él no apareció allí. Al principio miraba la carretera como si esperara el coche o al propio Vitalik, pero luego un par de veces captó la mirada de Caterina, aunque le pareciera un poco ridícula, y dejó de hacerlo. Él sabe exactamente dónde encontrarlo. Y, sin embargo, los pensamientos sobre él eran muy fáciles de olvidar. Por eso Varia hacía su trabajo lentamente y todas las chicas pensaban en él a su alrededor. Después del trabajo, todos los alumnos se dirigieron a sus casas, donde se alojaban. Los chicos estaban alegres y llenos de anticipación. La práctica terminó esta semana y se podía ir a las casas. Para descansar y coger fuerzas antes del nuevo curso escolar. Bárbara apoyó las alegrías comunes de Viala, más bien por un sentimiento de tristeza, pero no se reía en absoluto. ¿Por qué Vitali no vino por ella? Ella soñó tanto con eso, tal vez él simplemente está ocupado y por eso se verán por la noche. ¿Y si a ella no le agradaba? Varia trató de deshacerse de los malos pensamientos, pero persistentemente.
Las molestas moscas se le estaban metiendo en la cabeza. Pero tan pronto como llegó a la casa como un herrero, con todas sus herramientas en las manos, inmediatamente se dio cuenta de que no estaba preocupada por nada. Vitalik no se olvidó de ella. Solo un joven estaba total y completamente inmerso en el trabajo. En la terraza crecía un recipiente con frambuesas rotas, y junto a él estaba un herrero, que le gritó al tipo. Vitalik continuó recogiendo frambuesas, de vez en cuando ahuyentaba a las abejas que volaban de aquí para allá. La anciana notó que Varia estaba de pie mirando este milagro y le explicó, sonriendo felizmente. Aquí, la pequeña, vestida como una especie de anciana, recogía frambuesas con mermelada, serraba y cortaba madera, arrastraba agua a una jarra durante la lluvia de verano. Y también reparó el porche. Puso el vaso en el azul, ató los tomates y arregló la cerca, sin dejar de enumerar sus hazañas laborales sin quitar la vista de Bárbara. Kuzminikna no se metió en el bolsillo y dijo que en su época los hombres eran mucho más modestos, y mira, tiene tanto miedo de que algún trabajo pase desapercibido. Pero Bárbara vio que estaba regañando más a Vitalik por la casilla de verificación, para que él no se diera cuenta. Ahora se dio cuenta de que el chico había venido por ella y rápidamente lo puso a trabajar y así comprobó para que estaba listo por el bien de la chica. Resultó que era demasiado pronto para sacar la estrella del cielo, pero ya era mucho para rehacer gran parte de todo en la casa y bajo el control inquebrantable de una estricta ama de casa. Vitalik fue rehabilitado. Cuando Varia dejó todas sus cosas en la casa y se lavó las manos del suelo del bosque, el joven la llevó a pasear por el pueblo. Caminaron juntos alrededor del perímetro y por todas partes había que mirar y de qué hablar. Vitalik le preguntó a Varia qué piensa sobre continuar comunicándose con él más tarde, cuando regrese a la ciudad después de la práctica. La niña apenas suspiró de felicidad al escuchar tales palabras. Ella le aseguró al chico que era muy positiva y que estaría feliz de conocerlo. Luego Vitalik la llevó nuevamente al punto de negociación, donde esta vez resultó estar más lleno de gente. Al parecer, no solo Varia necesitaba llamar a la ciudad. Sabiendo que su abuelo estaba bien, Bárbara tenía la intención de ir a la casa de Kuzminikni, pero de repente sucedió algo inesperado. Vitalik simplemente la tomó de la mano. Sin patetismo, palabras bonitas, preguntas ni nada más, simplemente la tomó de la mano. Y por el toque de esta cálida palma, la niña quería algo completamente opuesto, ya sea correr muy, muy lejos, o ahora mismo presionar sus labios contra los de él. Y Vitalik, mientras tanto, la llevó a casa. En el camino, volvieron a reír y discutieron los planes para mañana. El chico pidió que esta vez no lo presentaran en la granja del astuto Kuzminiknaya, y Varia le preguntó qué tenía todavía listo para ella mañana. Aquí comenzó a brotar de ideas, y éstas se unieron como resultado de modestas hazañas. Matar un dragón y apagar un par de cientos de patatas. Tras despedirse de esta nota optimista, Bárbara le deseó buenas noches y se fue a casa. Su sueño fue brillante y profundo, y la felicidad se instaló en su alma. Varia continuó comunicándose y reuniéndose con Vitali después de regresar de la práctica. Se consideraba la chica más feliz del mundo, gracias a que estaban con este hombre. Solo ahora la niña se dio cuenta de que antes lo único que le faltaba era el amor de una persona digna. Un año después, cuando el accidente acabó con el segundo año, se casaron. Como Bárbara casi no tenía parientes, aparte de su anciano abuelo. Y Vitalik solo tenía mamá y hermana, por lo que la boda fue modesta, pero del alma. Se instalaron en un apartamento de 2 habitaciones que pertenecía a Valia. Lo heredó de su abuela y de su abuelo hace mucho tiempo, según cuenta su madre. Entonces acordaron que mamá conseguiría el apartamento de su hermana, y este era para él. Así surgió un techo sobre la cabeza de los recién casados.
¿Y qué más se necesita para la felicidad? No se apresuraron a tener hijos. Ambos discutieron lo mismo. Varia todavía tiene años, y sería bueno que Vitali primero hiciera una carrera, ganara dinero y le diera algo a la vida para poder sentarse en un decreto y no estar nervioso por el dinero. Vivían bastante separados. Dio la casualidad de que Varia no tenía amigos cercanos desde la infancia, y Vitalik. No tuvieron tiempo para pasar el rato con los jóvenes. La única con la que Varia se comunicaba con más o menos frecuencia después del matrimonio seguía siendo la misma Caterina. Al parecer, la vida en común en la casa del pueblo es muy cercana a la gente. Sin embargo, Katia también se casó, aproximadamente al mismo tiempo que Bárbara, pero su joven esposo le dijo con calma que su esposa podía correr después del trabajo con un amigo para tomar el té con un pastel. Lo único que hirió el alma de Varia y no le permitió disfrutar de la vida hasta el final fue el extraño sentimiento de culpa por toda su autosuficiencia que la perseguía cada vez que recordaba a Colia. La niña no pudo evitar decirle que se iba a casar, pero ni siquiera convocó a la boda. Ella era. ¿Pero por qué fue tan duro para el alma? ¿Le prometió algo a Nikolai? No, y ni siquiera se conocieron como chico o chica. Simplemente hablaban así dentro del club de ajedrez, eran amigos, pero eso no significa que ella debería haber mantenido su lealtad. Sobre todo porque la vida los dispersó por diferentes ciudades. Fue muy difícil, por lo que Bárbara comenzó a evitar esta comunicación. Para felicitar unas vacaciones y listo. Como si no recordara nada más. El primer año su relación con Vitali fue simplemente perfecta. Envidiaban a todos los que podían al menos echar un vistazo rápido a los bastidores de su vida familiar. Compartieron su tarea de manera clara y uniforme. Nadie criticaba a nadie con dinero. También se hicieron amigos de familiares. En una palabra, vive y regocíjate. Lo único que oscureció la vida de una joven familia fue la muerte del abuelo de Varia. El anciano murió a la edad de, y es poco probable que una mujer joven sobreviva a este momento. Si no fuera por el esposo que apoyó completamente a su esposa y se hizo cargo de todos los problemas de organizar el funeral y el funeral, ella lo habría pasado mal. Pero gracias a Vitali, Varia al menos se distrajo un poco de los pensamientos tristes. Y aprendí a vivir de nuevo, con recuerdos de esta hermosa persona. Cuando Bárbara adquirió los derechos de herencia del apartamento de su abuelo, grande y luminoso, el primer pensamiento de la niña fue empezar a alquilarlo. Y que, después de todo, una gran idea. Ahora es estudiante y su contribución al presupuesto familiar es mínima, una beca de 1 centavo. Vitalik, por supuesto, gana bastante bien, pero aún así no debería hacerlo sobre sí mismo. Y así, si ella aporta una cierta cantidad de dinero a la familia cada mes para el alquiler, entonces si su contribución no es igual, en cualquier caso será mucho más cercano. Por lo tanto, debe sacar algunas cosas que le resultan especialmente caras como recuerdo y buscar inquilinos. La niña no dudaba de que su marido aprobaría este plan. Después de todo, esto significaba que habrá más dinero en su pequeño hogar para la familia, y quienes son ellos, más. Pero Vitalik tenía otros planes y no tardó en contárselos a su esposa esa misma noche. Presionó firmemente a Bárbara contra sí mismo, inhaló el olor de su cabello y susurró, apenas tocando sus oídos con los labios. O tal vez, bueno, los suyos, esos inquilinos. Vendamos el apartamento y hagamos el trabajo. Honestamente, ¿por qué necesitamos estos problemas con los inquilinos? Bárbara lo escuchó con gran sorpresa, si no para decir más. Con verdadero asombro indiscutible. ¿Quién con mente sana y memoria sobria está tirando apartamentos? ¿Por qué vender lo que todavía puede generar buenos ingresos? El apartamento del abuelo,
que no podía acostumbrarse a llamar suyo, a pesar de que ya había firmado todos los documentos necesarios, está ubicado en un gran lugar, en el mismo centro de la ciudad regional. Sí, costaría mucho dinero. Pero el alquiler definitivamente se pagará. Sí, y sus hijos con Vitalik se irán temprano o tarde. También necesitarán vivienda con el tiempo. Les gustaría tener al menos 2 hijos con sus cónyuges, un niño y una niña. Para ayudarlos a levantarse, necesitarán mucho dinero y los metros cuadrados tampoco les parecerán superfluos. Todos sus pensamientos. Varia expresó Vitalik. Solo, por supuesto, con cuidado, para evitar una manifestación violenta de descontento. Después de todo, él es el cabeza de familia, un hombre, se mire como se mire, pero ella también tiene derecho a tener su propia opinión. Vitalik no quería casarse. Él todavía se abrazaba y presionaba contra sí mismo, pero ella sentía frío y... Bueno, ya sabes, eres un hijo de la mente, que antes de que nuestros hijos nazcan y crezcan, pasará mucho tiempo. Será necesario encontrar constantemente nuevos residentes en lugar de los antiguos, resolver problemas con ellos, controlar y pagar los servicios públicos. ¿Quién hará todo esto? ¿Tú? ¿En un decreto? No me hagas reír, por favor. Es más fácil vender y luego comprar algo que echarlo todo sobre mis hombros ahora. Bárbara todavía no estaba de acuerdo con la opinión de su marido. Por supuesto, debe dedicar todo su tiempo y esfuerzo a mantener ese apartamento en buenas condiciones, porque Vitalik tiene esas preocupaciones y nada en particular. Y todavía no va a recibir un decreto, todavía necesita estudiar más de un año. El apartamento está en alquiler y no pide comida. Incluso un beneficio mínimo ya es un beneficio, ¿por qué venderlo? Daba miedo quedarse sin techo. Tu propio techo, no el de otra persona. Pero si recuerdas que en este apartamento ha pasado toda su infancia, entonces también es muy triste. Vitalik estaba enojado y enojado. De repente dejó de abrazar a su esposa, se levantó del sofá y se dirigió a la cocina, donde estuvo un buen rato refunfuñando con algunas ollas y platos. Y Varia estaba sentada en la habitación y no podía entenderlo ni tomarlo en serio. En la oleada de un repentino deseo de compartir sus problemas con alguien y recibir consejos de alguien, Bárbara contrató a Catherine. No es que sea la persona más cercana a ella, pero no es una extraña desde hace tantos años. ¿Quizás te aconsejen eso? Katia escuchó atentamente a su amiga y de repente apoyó la opinión de Vitalik. Eso dijo Varie. ¿Y tú, crees que su vivienda es ajena? ¿Qué tipo de familia tienes entonces? Tienes un techo sobre tu cabeza, así que no lo pienses. Y aferrarse a un apartamento que es solo una maleta sin asa es muy estúpido. ¿Por qué necesitas 2 apartamentos ahora? Varia agradeció a Caterina su opinión y colgó el teléfono. Resultó que Vitalik tenía razón y simplemente se sintió demasiado tranquila. Bueno, si no tiene razón, le pedirán disculpas. Por eso Bárbara vino a la cocina de su favorito. Lo abrazó por detrás, apoyó la cabeza en su hombro y complació a su esposa con el hecho de que accedió a vender el apartamento de su abuelo. Los compradores encontraron el apartamento bastante rápido. La verdad es que el apartamento estaba muy bien situado y su estado, a pesar de que allí vivía una persona mayor, no era malo. Bárbara estaba llorando y fue una lástima firmar un contrato para la compra y venta del apartamento. Ya habían decidido todo con Vitalik y le quitaron algunas cosas. Después de la pelea, no agitan los puños. Esa noche, Varia sintió como si le hubiera quitado algo caro. Incluso, se podría decir, impagable. Ni el cariño de su marido que intentó consolarla, ni la conversación telefónica con Katia, ni el intento de entrar a la escuela con la cabeza ayudaron.
Recordamos los años felices y no nos olvidamos de nuestros padres y nuestra abuela. Fue una noche muy dura para Bárbara. Muy duro y desagradable. Vitalik insistió en que se debía retirar el dinero de la venta. No es razonable mantenerlos en el banco en este momento, porque se arruinan uno tras otro. Es necesario echar un vistazo y ponerlos en diferentes depósitos, así las tasas de interés aumentarán y el monto será más seguro. Bárbara ya reconoció la importancia de su marido en todo lo que concernía a la economía familiar, y por eso estuvo de acuerdo. Quizás este fuera el único consuelo para ella en la situación actual. El joven marido intentó apoyar a Bárbara en todo y ella confió en él incondicionalmente, en todo momento. Comenzó la preparación para la siguiente sesión y Varia permaneció en el instituto durante mucho tiempo. Tenía mucho trabajo en el departamento y, además, también escribió un curso, por lo que la niña llegó a casa ya a oscuras. Y no cumplía con sus requisitos para administrar el hogar como antes. Él mismo podría cocinar y limpiar un poco. Ese día, Varia se hizo cargo de todos los asuntos de la oficina mucho antes. Dio la casualidad de que ella tuvo suerte. Decidió que esta era una maravillosa razón para agradecer a Vitali por la paciencia y comprensión que le había mostrado y prepararle una maravillosa sorpresa. Ella volverá a casa más temprano y le dará una deliciosa cena. Pasarán una maravillosa velada romántica con vino y velas. El día anterior simplemente le dieron una beca y ella tenía suficiente vino y algunas velas aromáticas para una botella. Lleno de agradables apetitos, Varia se fue a casa. Celebrar con su marido es una noche libre de la escuela. Pero el apartamento, para su gran asombro, resultó estar vacío. No había rastros de su presencia, aunque normalmente corría a casa después del trabajo para comer, y luego podía ir a la tienda o visitar a su madre. Llame a Vitalik y él no pensará que su esposa simplemente lo está controlando. No llamar, y qué agradable fue la velada entonces. ¿Quizás está con amigos? Atención, Bárbara trajo una pequeña carpeta de plástico azul. Yacía descuidadamente sobre el escritorio entre otros papeles, pero por la mañana no estaba allí. En la misma carpeta estaban guardados sus documentos familiares, por lo que Varia decidió preguntar qué había allí. Por lo que vi, la niña primero se arrojó al calor y luego al frío. Al parecer, había documentos para el apartamento comprado. Hace menos de un mes. Al mismo tiempo, su propiedad fue entregada a su esposo Vitali como regalo de una persona desconocida para ella. Bárbara leyó los periódicos, de pie junto a la mesa, y ni siquiera podía moverse. Quizás Vitalik simplemente se olvidó de decírselo. ¿Aunque de qué se olvidó? ¿Sobre la compra de un apartamento? Buen olvido. ¿Y entonces por qué se convirtió en propietario de la propiedad si él mismo convenció a su esposa para que se deshiciera del apartamento extra del abuelo? ¿Se le aplican otras reglas y dinero? ¿De dónde sacó semejante suma? Estas son inversiones colosales. Es poco probable que se lo hayan regalado de verdad. No existen tales tontos en nuestro tiempo. Pero la carpeta estaba lejos de estar vacía. Contenía otros documentos que Varia aceptó con entusiasmo para estudiar. En general, hubo controles. Aquí tenéis un cheque de la tienda de ropa interior erótica femenina. No es mala cantidad, ¿por qué esconderla? Y aquí hay un cheque del perfumista. Si Varia pudiera silbar, definitivamente silbaría al ver el precio por el que se compró el perfume de élite. Los cheques de la tienda de electrodomésticos le dijeron a Bárbara que su marido completó completamente el nuevo apartamento con los últimos logros industriales, y también en los muebles. Sobre lo que ya había apostado completamente. A juzgar por las fechas, todas estas adquisiciones las realizó Vitali recientemente. En total,
La cantidad resultó ser más que significativa para un hombre con un salario ligeramente superior al promedio. ¿De dónde vino entonces esta fiesta de la vida? Una conjetura terrible apareció en la cabeza de Varia y corrió hacia La niña sacó el cajón superior, metió la mano debajo de la tapa y jugó allí. Vacío. Completamente vacío. Varia no se calmó hasta que revisó todo lo que había debajo con una linterna en el teléfono. Nada. Y no hace mucho, allí, envueltos en una carpeta, estaban los $, de la venta del departamento del abuelo. Ahora solo suena el vacío. Varia no podía creer que todo esto le estuviera pasando a ella. ¿Por qué es eso? ¿Cómo podría Vitaly engañarla? Aunque tal vez él no la engañó. Tal vez todo no sea cierto y simplemente puso el dinero en alguna parte. Pero Bárbara entendió mentalmente. No. Vitaly realmente le robó. En pocas palabras, la engañó. Él obtuvo lo que ella vendió del apartamento y ella obtuvo el dinero de la propiedad que no se comparte durante el divorcio. Hermoso. ¿Pero qué hay que exigir? El tiempo ha pasado, las flechas se han estado moviendo durante horas, el regreso de Vitalik se acercaba y la idea de una joven aún no estaba ahí. Varia estuvo sentada durante casi 2 horas como en un montón, con papeles inútiles en las manos. La amargura y el rencor inundaron el corazón de la joven, y nada pudo ayudarla. Finalmente, habiendo decidido que no era fácil ser valiente, Varia tomó el teléfono y marcó el número. No, su marido no, otro número. Y luego habló por teléfono para responder preguntas largas y emocionadas e incluso lloró. Después de recibir instrucciones y enviar el número de teléfono, fotografías y documentos al número correcto, Varia intentó calmarse. De hecho, bueno, ¿cuál es su histeria ahora? El interlocutor al final del cable le explicó todo con bastante claridad. Ahora su principal problema no es que su marido haya hecho esto a sus espaldas, sino que ella no tiene ni un solo centímetro cuadrado de propiedad. Y si no puede ayudar con lo primero, entonces con lo segundo, muy igualado. Cuando Vitalik regresó a casa y se sorprendió mucho de que Varia en casa no mencionara que esta mujer había estado llorando amargamente recientemente. Y el hombre con visible alivio la escondió. Pocas personas pueden entender lo que le costó a Vera, pero ella no se rindió. Ni palabra ni gesto. Por la mañana, la joven, que apenas salió del apartamento y supuestamente se reunió para estudiar, regresó a casa exactamente media hora después, asegurándose de que Vitalik ya se había ido a trabajar. Tuve que trabajar mucho y es bueno que nadie la molestara. Y luego salió corriendo por la entrada y de repente golpeó el pecho del único hombre del que nunca había visto maldad y traición. Hola, Kolya. La niña susurró y lloró como una niña pequeña. Gracias por venir. Está bien, realmente necesitas ser salvo. Pero por el hecho de que me olvidé de todas nuestras partidas de ajedrez y no leí las consecuencias, lo recibirás de mí el primer día. Pero ya está, ¿hiciste las maletas? Nikolai subió al apartamento de Vitaly y metió con cuidado todo el equipaje de Bárbara en su coche. Ahora ya no había vuelta atrás. Media hora después, todos los habitantes de la avenida Novikov fueron despertados por fuertes golpes. En la escalera se vestían hombres fuertes con ropa especial y una amoladora de alta potencia. La puerta del apartamento, que se vendió recientemente. Y en el interior los mismos guardias de seguridad estaban armados. Pararse. Manos detrás de tu cabeza. Todos a la pared. Bárbara se sentó en el coche de Kolya y observó cómo desde la entrada sacaban a los lamentables y vestidos con la apariencia de viejos conocidos. Vitalia y ¿Caterina? Bueno, por supuesto. ¿Quién más podría estar enojado con él? Quería conseguirlo para ella en el pueblo, pero no funcionó.
Entonces estas novias estaban mejor asignadas, seduciendo y vistiendo. Bueno, es hora de conocer el honor. ¿Estás seguro de que quieres ver esto? Aclaró Kolya, presionando la fría palma de Varia. Quizás, bueno, él. Todo está bien, Kolya, todo está bien. La niña respondió con labios pálidos. ¿Y qué pasará con ellos ahora? ¿Cometieron algún tipo de delito? Nikolai, sentado al volante, refunfuñó como si hubiera mordido el limón entero, pero aún así explicó con disposición. No hicieron nada, pero por lo demás es imposible corregir tu ¿Cómo convencer al tribunal de que compró el apartamento y no recibió ningún regalo? ¿Y el dinero de la venta, para poder esconderlo en algún lugar y calumniar a una persona respetada? En general, en los tribunales este es un caso perdido. Por supuesto, con el dinero de un abogado se puede desenredar todo, y al menos no se trata de un enriquecimiento justificado. Pero este es el momento y el poder que no tenemos. Varia se entristeció al ver él. ¿Qué es esto? Todo es en vano. Siempre se ha quedado sin nada. No hay nada que arreglar. Pero Kolya siguió hablando, mirando al interlocutor. Este es un viejo truco de los espías. Salieron de la casa en una situación incómoda. Allí, en el departamento, traerán disculpas y dirán que se han confundido, que el exdueño estuvo involucrado en algo y están limpios como la primera nevada. Pero el acuerdo debería cancelarse. Para no arrastrar contigo la carga de este apartamento. Se desconoce cómo saldrá su Vitalik de esto. Pero en tales casos, los importes reales de la compra suelen aparecer en listas separadas, incluso si son emitidas por el Estado. Aquí están, le exige al vendedor despechado. Si no es voluntariamente, entonces a través de los tribunales. Pero, por lo general, después de un espectáculo así, todos regresan. Nikolai suspiró y miró a Varia, que se apretaba confiadamente contra su hombro, como una vez en una adolescencia lejana, con ternura. Amaba tanto a esta chica, y ahora desde el fondo de su corazón simpatizaba con ella, perdiendo los hitos de la vida y algo valioso que era importante para ella. Bueno, está bien. Todo le saldrá bien, solo hay que tener paciencia. Ahora Bárbara no corre peligro porque está con ella. Otros acontecimientos demostraron que Nikolai y sus asesores de los órganos de asuntos internos tenían razón. Sin embargo, la tarea se fijó de manera bastante específica, hacer que la niña volviera a tener un techo sobre su cabeza. A Vitalik, que no es sabio ni astuto, le dijeron que la única condición para su feliz vida futura, incluso con un amante e incluso con alguien, es una composición inmediata en presencia de un notario. Un regalo en nombre de Bárbara. En otras palabras, tendrá problemas y no tendrán fin. Y por eso existe la posibilidad de que aquellos que tienen algo por lo que estar enojados simplemente se olviden de él. Vitalik claramente no quería ser un héroe en esta situación, Vatina escribió todo lo que necesitaba. Lo que es característico es que durante mucho tiempo ha estado obsesionado no solo con reunirse con Katia, sino incluso con cualquier mujer. En su tiempo libre, el hombre prefería pasar tiempo en casa en el sofá. Porque solo ese tiempo de viaje era seguro para su billetera. Al parecer, la historia dejó una impresión imborrable en Vitalik. Nikolai convenció a Varia de que quedarse en esta ciudad es más estúpido y desesperado. Y seguir estudiando aquí. Después de todo, ahora incluso tiene un apartamento para esto. Separado, amueblado, equipado con equipamiento. Y ella no podía en absoluto aferrarse a los viejos recuerdos y saludarlo con la mano a la capital, tomar los documentos de esta universidad y mudarse allí. Si ella solo insinúa que le gustaría ir con él, entonces él se encargará de todo. Ni siquiera tendrá que esforzarse. Varia se sintió culpable ante Nikolai.
Y por ser ciega y sorda a sus insinuaciones de que ella le era indiferente. Y por el hecho de que sus problemas le cayeron como nieve en la cabeza. La obligó a venir aquí desde la capital y aprovechar sus preguntas a sus amigos. Y también por lo que hizo cuando se casó con el traidor Vitalik y dejó de comunicarse con Kolya, aunque él no merecía esa relación. Por lo tanto, ella simplemente asintió en silencio, y él también en silencio, habiéndola entendido por la mirada de sus ojos, atrajo a la chica hacia él. Duro y suave, salado por las lágrimas y dulce por el café recién bebido. Entonces, ¿de acuerdo?, dijo el hombre al cabo de unos minutos, separándose de Bárbara con un trabajo claro. Vas a venir conmigo. Vas a venir conmigo, ¿verdad? No tienes que preocuparte por nada, te lo juro. Te quiero mucho, Varia. Si supieras cuánto te amo. En respuesta, Bárbara se limitó a mirar en silencio y dejó caer la cabeza sobre el pecho de Kolya. Ahora ya no tenía miedo ni temía el futuro. Al lado de un hombre que es capaz de asumir la responsabilidad de sus acciones y de las suyas propias, su vida mejorará poco a poco. Ella no lo dudaba. Qué bueno que no tuvieron tiempo de tener hijos con Vitali. Desafortunadamente, Varia se fue con su amado a la capital, dejando atrás la ciudad regional y todos los sinsabores que allí tuvo que pasar. Nikolai insistió en que se casaran de inmediato, ya que Bárbara se convirtió oficialmente en una mujer libre. No podía creer su felicidad de que su primer amor esté ahora con él y que sea para siempre. En la capital, Varia comenzó a graduarse en una universidad local en la especialidad de familia, que estudió en casa. Por supuesto, tenía que darle a la academia una diferencia, y no fue fácil, pero siempre y en todas partes sintió el apoyo de su marido. Kolya no la dejó sola y la acompañó a casi todas partes, si tan solo surgiera esa oportunidad. Trataba a su joven esposa con ternura, como si lo trataran por algo deseado desde hacía mucho tiempo y muy difícil de conseguir. Nikolai nunca le recordó a su esposa el desafortunado incidente que la llevó a pedirle ayuda, pero estaba increíblemente feliz de que él fuera quien pudiera ayudarla y devolverle la fe a la felicidad. Estaba lleno de deseo de hacer la vida de su joven esposa lo más feliz y brillante posible, y parecía haberlo logrado. Se decidió llamar al primer hijo Vladislav, y su nombre fue elegido por su orgulloso padre. Varia caminó junto a su esposo hasta el auto, sosteniendo un ramo de rosas escarlatas en sus manos y mirando el rostro del bebé, que era visible entre las plumas que parecían encajes. A pesar de que era invierno en el patio, Varia tenía calidez y sol en el alma. Allí vivió el amor.